Pues muy buenas noches, muchas gracias ahora sí por acompañarnos en esta tertulia del tema de la multiculturalidad, la interculturalidad, un tema que ya se disertó en la sesión anterior y que hoy nos toca dentro de este ámbito de las tertulias que fomenta el Instituto en este programa postdoctoral, que realmente quizá esto es lo más importante, más que las sesiones de expertos lo que podamos nosotros centrar como ideas, lo que podamos nosotros aportar dentro de lo que ya se estuvo, obviamente, disertando con los expertos, pero que también podamos partir de que estos ingredientes, estos temas, pudieran ser parte que ustedes incluyan en su investigación postdoctoral. Habíamos platicado que al final nos va a hacer la publicación de los artículos colegiados, la editorial Tirant, y que nosotros le vamos a presentar un artículo más o menos sobre unas 20 páginas, o aprox, podría ser el poquito más, poquito menos, del tema que ustedes vayan a querer disertar. Pero sí, la experiencia que tuvimos con la primera generación es que de cada uno de estos puntos, de la interculturalidad, de lo que vamos a ver de no discriminación, inclusión, tolerancia, buenas prácticas internacionales, etcétera, todos los temas que se van a abordar, darle un enfoque al tema que ustedes vayan a disertar ya al final en su trabajo de terminación de este programa postdoctoral. Entonces, ahora estamos en el tema de la multiculturalidad, la interculturalidad, que abordó la sesión pasada la maestra Cecilia Canul. Y bueno, pues integrante de esta segunda generación, el doctor Eliseo Muñoz Mena, un gran experto también en derechos humanos, catedrático, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha colaborado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Procuraduría General de la República, bueno, ahora ya Fiscalía General de la República y en otras partes. Así es que, y aparte, bueno, me gustaría que también Eliseo, si nos quisieras compartir, ha escrito varias obras también inherentes a estos temas bueno, pues hablan de su gran capacidad como investigador. Así es que no me resta más que cederle el uso de la voz a Eliseo y agradecerles que estén con nosotros en esta sesión. Adelante, bienvenido. Buenas noches a todas y a todos. Una enorme disculpa, algo pasó con el internet. Vean, me voy a permitir, en términos de la lectura que el doctor Rabiela nos permitió compartir, me voy a permitir hacer alusión, podríamos decir de manera literal, algunos de los conceptos que están en juego en torno a este tema de la multiculturalidad y la interculturalidad. Y posteriormente procuraré hacer algunas reflexiones finales o incluso algunos comentarios en torno al tema, y me parece que de acuerdo al formato o al protocolo de esta charla, pues ya intervienen todas y todos ustedes. Pues bien, en ese sentido, primero me voy a referir brevemente a es decir, si hablamos de la multiculturalidad e interculturalidad, me parece que lo primero que tendríamos que tal vez ahondar o abonar en términos de cultura general o de preámbulo es qué es la cultura, ¿no? En ese sentido, me voy a referir a Boas, quien en el año de 1938 señala que la cultura puede ser definida como la totalidad de las relaciones y de las actividades intelectuales y físicas que caracterizan el comportamiento de los individuos que componen un grupo social, considerados de manera colectiva y singular en relación con su ambiente natural y otros grupos, con los miembros del mismo grupo y también de todos los individuos respecto a sí mismos. Entonces vemos que desde esta concepción, pues la cultura pues prácticamente implica hablar de una relación entre individuos y entre personas en un ambiente determinado. Y en ese sentido, nada más para ir refrescando memoria, refiere aquí nuestra lectura que la cultura delimitará el qué cosa hacer, o más bien que la cultura, cuando hablamos de la cultura lo que va a hacer con nosotros es determinarnos o delimitarnos qué cosa hacer, cómo hacerla y por qué se hace. Porque puesto que todas las acciones estarán entonces condicionadas consciente o inconscientemente por las normas culturales, lo que en definitiva constituirá el proceso de aprendizaje
Este proceso considera a la familia como el primer centro de aprendizaje cultural. Es lo que nos refiere la lectura, al que le seguirán la escuela, el grupo de pares, las instituciones a las que el sujeto pertenece y también a su grupo social en referencia. Bueno, esto es a lo que a grosso modo, nada más para rescatar, refieren algunos autores en torno a la cultura y que finalmente pues la cultura se va interrelacionando, es decir, nosotros tenemos finalmente ambientes en los que la cultura se va desarrollando, ¿no? Nos habla de la familia, de la escuela, de nuestro propio entorno social, de nuestros grupos comunitarios en los que la cultura se desarrolla. Ahora bien, a este concepto de cultura vamos a agregarle los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad. A grosso modo, en lo que hace a la multiculturalidad o al multiculturalismo, la mayoría de los autores pues prácticamente refieren que hablamos de multiculturalidad. Bueno, multiculturalidad de antemano implica muchas culturas, hablar de la coexistencia de muchas culturas. Lo cierto es que cuando hablamos de multiculturalidad o multiculturalismo, este atañe a las estrategias de tolerancia o reconocimiento de la diversidad cultural sin atender el desafío de establecer el diálogo entre sus grupos respetando sus diferencias. Es decir, hablar de multiculturalidad implica hablar de la existencia o coexistencia de diversas culturas, pero que sin que propiamente exista un diálogo entre las mismas. Es decir, digamos esa ausencia de diálogo implica propiamente muchas de las veces que no se respeten las diferencias que existen entre unas y otras culturas. Por su parte, también a este concepto de multiculturalidad se acentúa también el concepto de interculturalidad. Ya ven que prácticamente cuando hablamos de interculturalidad implica pues interrelacionarse, ¿no? En ese sentido, nuestra lectura nos refiere que cuando hablamos de interculturalidad, esto va a implicar que, permítanme un segundito, por aquí tengo las anotaciones. A ver, un segundo. 79. Ok. Bueno, lo que la lectura refiere es que cuando se habla de multiculturalidad, haciendo una comparativo entre multiculturalidad e interculturalidad, dice que cuando se habla de multiculturalidad, generalmente se hace referencia a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación de conflicto, estado de indiferencia o de tolerancia hacia varias culturas, lo que acabamos de comentar. Mientras que serán interculturales, y aquí ya viene el concepto de la interculturalidad y la interrelación de estas culturas. Se habla de interculturalidad si se establecen relaciones interactivas entre las diferentes realidades presentes, por lo que el paso de lo multicultural a lo intercultural se desarrolló o se desarrolla a través de una renegociación continuada de los roles, de los espacios, a través de un discernimiento de los valores que unen, vinculan y orientan los procesos de síntesis, y se trata entonces de una cadena perceptiva. Las percepciones que yo tengo del otro, las que el otro tiene de mí y de cómo yo lo percibo. Entonces, vemos ya que en esta concepción de la interculturalidad, pues prácticamente implica una visión alternativa de atención a la diversidad. Incluso, refiriéndonos al mundo normativo, parte del respeto a las autonomías de las formas de derechos propias de cada cultura. Y me parece que cuando hablamos nosotros de lo cultural y prácticamente del multiculturalismo, siempre, o más bien, al menos en nuestro sistema jurídico mexicano, pues prácticamente se atiende al sector de pueblos y comunidades indígenas. Regularmente en esta interrelación
de interculturalidad, pues muchas de las veces una de las culturas que de cierta manera salen a flote o en las que muchas de las veces se entra en una especie de conflicto, pues y ahí vamos a ir aterrizando algunos temas, tiene que ver con los sistemas normativos indígenas, es decir, cómo coexisten en nuestro sistema jurídico mexicano el derecho positivo y los sistemas normativos indígenas, y yo agregaría también a los derechos humanos. Entonces vemos cómo en este ánimo de lo intercultural también incide propiamente en el tema cultural, pero también en aspectos de naturaleza jurídica. Y cuando hablo de aspectos de naturaleza jurídica, pues me estoy refiriendo propiamente a la coexistencia en nuestro sistema jurídico mexicano, en nuestra nación mexicana, del derecho positivo, de los sistemas normativos indígenas o usos y costumbres, así como de los derechos humanos. Ahora bien, vean, a este concepto de la cultura, del multiculturalismo y del interculturalismo, nuestra lectura nos habla de dos conceptos que a mí me parecen fundamentales ya para ir cerrando esta parte teórica, por así decirlo, e introductoria de lo que me corresponde. Y son dos conceptos que me parecen fundamentales, el etnocentrismo y el relativismo cultural. Vean, la lectura, lo que nos refiere del etnocentrismo es que este término fue definido por Summer en 1906 como la concepción del mundo según la cual el grupo al que pertenece o al que se pertenece es el centro y los demás grupos son pensados en referencia a él. En ese sentido entendemos por etnocentrismo, también denominado autocentrismo cultural, el sentimiento o creencia que tienen las distintas personas de estar en posesión de la mejor cultura de entre las existentes en el mundo. Quiere esto decir que la cultura de origen se considera como modelo de enjuiciamiento de todas las demás culturas. Y me parece que esto regularmente lo vemos en temas culturales y por ejemplo, en temas religiosos. Cuando hablamos de la religión católica, pareciera que quien practica la religión católica practica la mejor religión del mundo. Y lo mismo piensa el que es adventista o el que es protestante o el que practique una religión diversa. Entonces, en temas religiosos esto por supuesto, es bastante perceptible. Lo podemos ver también en temas de partidos políticos. A veces tenemos la creencia que estamos o pertenecemos al mejor partido político o que pertenecemos a la mejor universidad o que pertenecemos al mejor grupo social. Lo cierto es que el etnocentrismo, por supuesto, en nada abona a la interculturalidad, en nada abona a ese diálogo cultural que tiene que existir entre las diversas culturas. Ahora bien, y de hecho la lectura puntualiza este aspecto cuando nos señala que como conclusión podríamos decir que el etnocentrismo viene a ser como el peldaño de la intolerancia, al igual que ocurre, como se verá a continuación, con el tema del relativismo cultural. Entonces tenemos, digamos, en estos extremos, porque ambas figuras son figuras de extremo, el etnocentrismo, entonces, que ubica a una cultura, a un individuo, a una persona, a una comunidad, a un grupo religioso como el centro de todo, ¿no? Y pareciera ser entonces que nada de lo que esté fuera de ese centro, nada de lo que esté fuera de esa comunidad, pues es mejor que lo que nosotros somos o lo que nosotros pretendemos que somos. Ahora bien, dentro de este último concepto que voy a poner sobre la mesa es el relativismo cultural. Y se refiere que el relativismo cultural es un concepto de gran importancia para llegar a comprender el fenómeno de la multiculturalidad e interculturalidad. Si tuviéramos que representar ambos conceptos, el etnocentrismo y el relativismo cultural a lo largo de un continuo, cada uno de esos estaría situado en el extremo opuesto del mismo. El etnocentrismo, como ya se ha dicho, lo que pretende es juzgar el resto de las culturas en función de la propia, considerándose esta como la cultura verdadera y de referencia para el resto de las culturas, con lo que podemos decir que con esta actitud intolerante se está produciendo un desprecio hacia el resto de las culturas. Por lo tanto, y como solución al etnocentrismo, surge el concepto de relativismo cultural,
que hace referencia a la atracción por las creencias, actitudes, valores, arte, etcétera, de las otras culturas descubiertas y que por tanto todos los aspectos de la misma tienen perfecto sentido dentro de esta comunidad, incluso los aspectos desigualitarios o que atentan contra los derechos humanos. Quiere decir esto que si nos posicionamos en este lado del continuo, estaríamos aceptando todos los aspectos que caracterizan a las diversas culturas y todo lo que eso conlleva como los aspectos que atentan contra los derechos humanos y que en esa postura damos por comprendidos dentro del marco de su comunidad. Por consiguiente, estaríamos cayendo en un respeto estático y acrítico de las diversas culturas. Por ello, y como podemos deducir, tanto si nos posicionamos en una u otra postura, estos no son adecuadas, sino sí lo que pretendemos es conseguir una educación intercultural. Pues bien, vean que existen estos dos extremos de conceptos en torno a lo multicultural y en torno a la interculturalidad. Y yo agregaría un concepto más, es decir, además de lo multicultural y de la interculturalidad que prácticamente implica, cuando hablamos de la interculturalidad, pues implica abonar a esa interconexión, a ese diálogo, a esa aceptación de las diferencias, a esa convivencia entre las diversas culturas. Me parece que existe un estadio más, también lo pondría sobre la mesa para todos mis compañeros, y es hablar del pluriculturalismo. Y cuando hablamos de pluriculturalismo, el pluriculturalismo sugiere una pluralidad, es decir, una diversidad histórica y actual en la que varias culturas conviven en un espacio territorial y juntos hacen una totalidad nacional. Al menos desde mi punto de vista, el pluriculturalismo es el estadio final, al menos en este tipo de concepciones antropológicas que estamos analizando, es decir, desde mi muy particular punto de vista, el pluriculturalismo es como la cereza del pastel respecto de la interculturalidad y la multiculturalidad. Y para muestra me parece señalar pues esa pretensión que existe, digo pretensión porque me parece que muchas de las normas jurídicas con las que nosotros convivimos, pues para mí son eso, son pretensiones. Y digo esto a propósito de lo que señala el artículo 2º constitucional, que dice que México pues prácticamente es una nación pluricultural. Es lo que dice nuestro texto constitucional, sustentada en los pueblos y comunidades originarias y entendiendo por pueblos y comunidades originarias todos aquellos pueblos, todas aquellas comunidades indígenas que existieron antes de la llegada de los españoles. Entonces, al menos en nuestro texto constitucional se reconoce, valga la expresión, desde esta perspectiva antropológica, al pluriculturalismo como este estadio final que converge y que considera como una nación única, pues prácticamente a esta diversidad cultural que existe en nuestro país. Y prueba de ello que, insisto, el texto constitucional hace referencia a que somos una nación única e indivisible, con esta característica de pluricultural, sustentada en pueblos y comunidades indígenas. Entonces pongo sobre la mesa todos estos conceptos que prácticamente ya también nuestra ponente de la semana pasada compartió con nosotros. Lo hago a refrescamiento de memoria, pero yo agregué, digamos, o tal vez puntualicé de la lectura que nos compartió el doctor Rabiela, estos últimos conceptos de etnocentrismo, de relativismo cultural y de lo pluricultural. Y ya pondría yo sobre la mesa tal vez algunos aspectos prácticos, al menos su servidor, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tuve la oportunidad de estar 4 años allá por la Ciudad de México, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. Pero, y digo esto a propósito, porque en entidades federativas como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca, la propia Ciudad de México, todo este tema que tiene que ver con esta interrelación de las culturas, pues muchas de las veces, de cierta manera, inciden en cómo se dice el derecho, en cómo se perciben los sistemas jurídicos, pero sobre todo también con temas de derechos humanos.
Y a propósito, ya para ir cerrando mi participación, yo quisiera poner sobre la mesa, o pongo sobre la mesa, algunas reflexiones que en alguna vez estando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo hacía con un colega o platicábamos y dialogábamos con un colega. Y esto es porque, insisto, en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es muy común encontrar muchas de las veces conflictos entre los sistemas normativos indígenas y el derecho positivo. Pero también, insisto, tendríamos que agregar ahí a los derechos humanos, y por ahí se planteaba una especie como de fórmulas, y decía mi compañero, si hay un conflicto entre el derecho positivo y entre sistemas normativos indígenas, debería de prevalecer los sistemas normativos indígenas. Esto tomando en consideración que el artículo 2 constitucional pues prácticamente reconoce a favor de pueblos y comunidades indígenas sus sistemas normativos indígenas. Pero si existiese un conflicto entre los sistemas normativos indígenas y los derechos humanos, evidentemente tendrían y deberían de que prevalecer los derechos humanos. Esto lo pongo sobre la mesa. Pongo sobre la mesa también una manera de ya ir entrando o empecemos a entrar en diálogo o en aportaciones a este tema. En alguna ocasión yo tuve la oportunidad de escuchar la ponencia de un magistrado de Oaxaca, puesto que en Oaxaca existe una sala de justicia indígena. Y en esta sala de justicia indígena, pues la finalidad principal de esta sala de justicia indígena es que prevalezcan los sistemas normativos indígenas aún por encima, y así está planteado, aún por encima del derecho positivo y aún por encima, si fuese el supuesto, de los derechos humanos. De tal manera que este magistrado planteó o ha planteado en algunas ponencias y en algunos aspectos prácticos casos en los que vinculan dentro de este ánimo de que, de que un individuo, un pueblo o una comunidad indígena en Oaxaca pretende que prevalezcan sus sistemas normativos indígenas. Esta sala ha vinculado incluso a la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, puesto que entonces aquí la postura es que los sistemas normativos indígenas tienen valor dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Y ese valor, por supuesto, que no puede verse, digamos, menoscabado ni por la propia intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la propia intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Digo, es una postura que, por ejemplo, en lo particular no comparto, pero lo pongo sobre la mesa, pues a manera de que entremos en esta discusión o en este intercambio de ideas que me parece es la postura de esta mesa. Sería el segundo punto, digamos, a manera práctica que yo pondría sobre la mesa. Y finalmente, ya lo siguiente, ya para terminar, algunos aspectos, incluso me parece que la doctora Laura Pastrana, precisamente en la sesión pasada, cuestionaba o le preguntaba a nuestra ponente sobre algunos aspectos que tienen que ver con esto en la práctica. Aspectos que tienen que ver cuando sistemas normativos indígenas o prácticas y usos y costumbres pues atentan contra el sistema jurídico e incluso atentan contra derechos humanos, como el tema de niñas que son, digamos, vendidas o cedidas en matrimonios en pueblos y comunidades indígenas. Casos en los que de una comunidad indígena, por ejemplo, digamos que la sanción última o muchas de las sanciones que impone una comunidad o la asamblea comunitaria es, por ejemplo, que le corten definitivamente el suministro de agua a una persona, o que una persona o una familia sea desterrada de una comunidad porque atentó contra las normas de esa comunidad. Y a propósito de estos casos como de desterramiento de personas, que sí acontece, aquí en Chiapas hay pueblos y comunidades en los que, por ejemplo, una mujer está obligada a casarse con un hombre de esa comunidad. Y si no lo hace, pues tendrá que irse de esa comunidad, puesto que solamente tiene autorizado casarse o contraer matrimonio con un hombre de la comunidad. Y, por ejemplo, en este aspecto, yo les comentaba el caso de la Sala de Justicia Indígena y de uno de los magistrados que, digamos, tiene esta postura. Él señalaba que, por ejemplo, en sistemas normativos indígenas,
la última ratio, digamos, la sanción máxima que impone una comunidad es expulsar a una familia o a una persona de esa comunidad, desterrarla tal cual. Y la postura del magistrado es, esa postura tiene que ser aceptada, porque es la última medida que tiene la comunidad para que se cumplan para que se cumplan con esos sistemas normativos indígenas. Y dice este magistrado de la Sala de Justicia Indígena, así como en el sistema jurídico mexicano, la pena de prisión es la última ratio, por ejemplo, en materia penal, pues también para pueblos y comunidades indígenas, desterrar a una persona puede ser la última ratio, puede ser la determinación máxima. Entonces, en contra de esa determinación, no tendría por qué meterse el sistema jurídico mexicano. No tendría por qué meterse la Comisión Nacional ni las comisiones estatales de derechos humanos. Ahora bien, y ya ahora sí para finalizar, ahora sí ya finalizo, yo he tenido la oportunidad también de dialogar con algunos colegas y de pronto colegas que a veces son asesores de ayuntamientos, de pueblos y comunidades indígenas y de pronto, digamos, me comparten algunos temas y que es muy común que sucedan y pongo sobre la mesa uno. ¿Qué acontece, por ejemplo, cuando en el marco de una comunidad indígena, una asamblea, la que es la máxima autoridad en una comunidad, y yo digo a propósito, nada más hago paréntesis, yo ya he tenido la oportunidad en una agencia auxiliar rural municipal de ser por un año policía auxiliar comunitario y hace 4 años tuve la oportunidad también de ser secretario rural municipal. Y sí me tocó ver algunas determinaciones conforme a usos y costumbres que a su vez yo luego tenía que hacer como que maromas para que eso que para ellos es usos y costumbres, pero que de pronto atentaban contra el derecho penal, contra el derecho administrativo, finalmente generara yo una especie de documentos ahí medios subgéneres para que, digamos, ese conflicto no pasara a mayores. Ahora bien, pero el ejemplo que yo quería ponerles es qué pasa cuando una persona o una familia, por ejemplo, se afecta por este tipo de determinaciones. Imaginemos que la asamblea decide desterrarlos o que la asamblea decide eh, cortarles el agua, cortarles el servicio y, por ejemplo, estas personas ocurren a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de pronto la Comisión Nacional o la estatal emite medidas cautelares, emite determinaciones y la comunidad dice, lo siento mucho, yo no voy a acatar lo que dice la Comisión Nacional ni lo que dice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿ahí qué debería de pasar? Y recuerdo que yo en alguna ocasión le decía yo a un colega, pues bueno, pues sentemos en la mesa a esa asamblea, a esa agencia auxiliar rural, a ese comisariado ejidal, sentemos en la mesa a la Comisión Estatal o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sentemos en la mesa al ayuntamiento o a la autoridad que de cierta manera pues también muchas de las veces se ve como que entre la espada y la pared. Bueno, pues yo hasta aquí terminaría mi intervención. ¿Sería cuánto, doctor? Y compañeras y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo. Pues sí, efectivamente nos dejas muchos puntos para reflexionar. Ahorita que te estaba escuchando, recordé a dos grandes maestros, a Carlos Nino y a Mario Álvarez Ledesma. Ellos hablaban de que lo mínimo necesario, obviamente sabemos que los derechos humanos son multiculturales, son multidisciplinarios, ¿no? Hay muchas áreas que convergen en la materia, pero decían que por lo menos, estos dos autores coinciden que por lo menos, para entender estos temas, tendríamos que utilizar un bloque filosófico y un bloque sociológico. Y no me queda la menor duda que aquí estamos hablando de un enfoque sociológico fundamental. Al momento que tú nos aclarabas de manera muy sencilla, cómo el multiculturalismo tiene que trabajar sobre tolerancia y entender la diversidad, ¿no? Son muchas culturas, somos diferentes. Y al ser diferentes, debemos de ser tolerantes.
Ese es un factor también que hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Ser tolerantes ante esta diversidad, multiculturalismo. Luego lo que nos comentabas, bueno, ya después de que se da esta mezcla de culturas, ¿cómo se van relacionando? Ahí va esta parte sociológica. Convivimos, ¿no? Y en estas convivencias, pues obviamente, ¿cómo se van a regular estas relaciones interactivas que tú nos platicabas? Y coincido en la idea de que el pluriculturalismo pueda ser el enfoque de a dónde dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Entender que hay muchas culturas, entender que estas culturas se relacionan y que tenemos que trabajar en conjunto con esto. Por supuesto, los pueblos indígenas, por supuesto, los roles sociales que van cambiando día a día en los diferentes países en el mundo y que tenemos que ir avanzando para su protección y defensa. Muchas gracias. Pues bueno, abrimos el foro. La idea de esas tertulias es que podamos socializar y generar algunas conclusiones, algunas aportaciones. Así es que bueno, pues nos encantaría escuchar a alguno de ustedes relacionado con estos puntos. Adelante, quien quiera, por favor, hacer el uso de la voz, los escuchamos. ¿Algún voluntario? Alejandro, sí, adelante. Gracias. Gracias, Eliseo. Muy, muy interesante tu planteo y abriste un abanico de posibilidades para poder pensar alrededor del tema del multiculturalismo a la interculturalidad. Ahora, yo quisiera tomar también un aspecto que obedece a lo antropológico en esto y que tiene que ver dónde se expresa el multiculturalismo. Porque es fácil identificar el multiculturalismo en la cuestión indígena, pero luego las expresiones culturales son múltiples. Y en el origen, en la cuestión de género, en la cuestión generacional, en la cuestión ideológica, en la religión, e incluso en un tema que los antropólogos discuten mucho, si se puede incluir o no, más allá de la etnia, ¿no? que ese es el tema indígena, si se puede incluir o no, es el tema del renglón social en el cual está cada quien. Y los antropólogos discuten diciendo que esto puede exceder las categorías culturales y las materialidades culturales, porque hablar de clases sociales, de la contradicción material, podría llegar a ser algo que tiene un basamento más económico que identitario. Y es aquí donde a mí me parece que tomando la acepción de Bourdieu, sociológica, desde la distinción que los gustos y los hábitos los producen los que mandan, y a Bourdieu lo criticaron mucho por decir que en la categoría marxista la cultura de lo social hace seguidismo dentro de lo que puede llegar a ser lo que hace la burguesía y lo que hace la pequeña burguesía, en los términos marxistas que lo plantea Bourdieu. Y esto del seguidismo cultural viene de una discusión muy fuerte diciendo, no, paren, que dentro de los sectores más bajos de la sociedad, de los más desfavorecidos, también se puja desde lo que es su propia cultura, o sea, sus fiestas populares, su folclore, su modo de expresión, su lenguaje, la cultura construida alrededor del lenguaje. También hay una expresión cultural allí. Entonces, hay dos categorías que a mí me gustaría que las tengamos, porque para pasar del multiculturalismo a la interculturalidad, que es donde se ensamblan las culturas, donde existe la conexión, como bien lo planteaste vos, con reconocimiento, respeto hacia la integración, hay un concepto que planteaste muy bien, Eliseo, que tiene que ver con el etnocentrismo, que es que mi cultura es más importante que la tuya. Un poco con eso lo defino. O que esta es mi cultura y te miro desde arriba, ¿no? Esto de la palabra tolerancia es te miro desde arriba. Y la intolerancia. Tolerancia. Bueno, muchos dicen no hablen más de tolerancia, hablen de respeto o no respeto, pero la palabra tolerancia habría que erradicarla
de la discusión cultural. Se usa más para la política, la tolerancia política, que para la cuestión cultural, porque cuando te metes con la tolerancia y la cultura ya es que no estás respetando, y viene la palabra respeto, cruzarla transversalmente. Vuelvo al eje de las miradas cruzadas, el etnocentrismo que se da dentro de lo que puede llegar a ser la diversidad. Porque no hay palabra más moderna que la diversidad, pero a su vez no engendra no engendra algo tan complejo, sí engendra en verdad, sí engendra algo tan complejo como es la diferencia. Y en las diferencias es donde está la heterogeneidad, y en la heterogeneidad es donde están las diferencias también potenciadas a partir de lo cultural. Entonces, esto de, ¿y vos de dónde sos? O sea, el origen, qué etnia tenés, qué color de sangre te corre por la piel, porque está también el patriciado en algunos lugares que va mucho más allá de la pigmentación. O sea, hay algunos que creen que tienen sangre azul y eso va más allá de la pigmentación. Y todo esto en camino hacia lo que es la diferencia cultural, yo creo que hay algunos términos también que habría que incorporar. Las hibridaciones culturales, que tiene que ver con la mistura, la mezcla que se da, no necesariamente en esa conexión, sino que cada quien en su mundo, dentro del multiculturalismo, produce efectos de relación con otras culturas. Tiene gestos para con otras culturas. Y a su vez se da esta mistura, como dirían en portugués, esta mezcla que es muy rica y que las ciudades las tienen, en casi todas las ciudades. Eliseo hacía mención de lo que es dentro de las categorías de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, puso la Ciudad de México como un lugar de encuentro de culturas. Y no hay duda que en las ciudades hoy en día las hibridaciones son cada vez mayores. Y es allí donde aparece, en esa diversidad, en ese etnocentrismo, en esa mirada cruzada, el choque cultural. El choque cultural que viene de la mano de la discriminación, que viene de la mano de el menosprecio, el desprecio, el quitarle precio a alguien. Entonces, a mí me parece que esa categoría de, para tener en cuenta, digo, esa categoría de la hibridación es fundamental. ¿Por qué? Porque no llegamos a la interculturalidad, no llegamos al pluriculturalismo ni a la pluriculturalidad, pero nos quedamos un renglón antes, ahí donde está la diversidad, el choque cultural. Si le incorporamos la hibridación, ¿cuánto podemos tejer, cuánto podemos coser fragmentos en las materialidades donde se dan esas hibridaciones? Yo voy a Francia y dicen, no quiero a los moros. Siempre hay un otro a quien despreciar en cada uno de los lugares. Siempre hay un otro a quien despreciar en cada lugar. Y por lo general se desprecia al más cercano y al que tiene menos poder. Entonces, en esos lugares donde hay puntos de conexión dentro de las hibridaciones, y esto lo trae García Canclini en un libro que se llama Diferentes, Desiguales y Desconectados, que trabaja en la UNAM, García Canclini. Parece que es bueno tenerlo en cuenta entre todas las visiones que estamos teniendo. Muy bueno lo del relativismo que hayas traído, pero me parece que también tenemos que hacer pie dentro de lo que es cómo construir esos respetos y esos reconocimientos en esos ensambles culturales. Porque si no, es una categoría abstracta el hablar de la interculturalidad. Entonces ahí habría un rublo que hacer dentro de lo que Canclini plantea en esto de los diferentes desiguales y desconectados, es cómo construir espacios de vínculo y espacios de relación dentro de lo que es el mundo intercultural. Y creo que acá vienen temas de política pública, acá vienen temas de gestión cultural, que van más allá de la estructura teórica de cómo concebimos el multiculturalismo, los choques culturales y la multiculturalidad, agregándole el pluralismo cultural. Quiero que salgamos de la visión del indígena solamente, porque es ahí donde quizá nos quedamos con algo sesgado. Es muchísimo más grande desde lo antropológico todos los choques culturales que tenemos hoy en día y que lo viven los migrantes también, que lo viven personas que necesitan integrarse en algún lugar social y ya con el solo hecho de ser de otro barrio tienen problemas.
Y esos choques culturales son enormes, porque yo planteo algo que viene de François Daudet, que es un pensador francés, y me gusta que lo tengamos en cuenta, porque hoy en día en las micro desigualdades y en los micro desconocimientos, o sea, en los no reconocimientos, es donde está el problema cultural. Si no nos quedamos entre el multiculturalismo y la interculturalidad como una visión muy macro, pero cuando lo aterrizamos a lo micro, ahí tenemos que salir de la categoría indígena, de la categoría origen, e ir directamente a lo que le pasa a las personas día a día. Por eso decía, ¿cuántos espacios hay desde las políticas públicas, desde la gestión cultural que puedan permitir coadyuvar hacia un camino de convivencia más que de coexistencia? Porque el mundo del multiculturalismo tiene que ver con la coexistencia y el mundo de la interculturalidad tiene que ver con la convivencia. ¿Cómo agregamos cuotas de convivencia para achicar la brecha de desigualdad en la práctica? Lo dejo ahí. Un gusto. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que aquí dos aspectos bien interesantes. Por un lado, el liceo nos plantea esta mezcla de llegar al pluriculturalismo como una fórmula de avance, y lo que nos comenta Alejandro, que se me hace algo bien interesante. Por eso creo que las tertulias tienen un gran valor, porque podemos desentrañar con ideas frescas y también con la experiencia de cada uno de nosotros aquello que verdaderamente merece a lo mejor un tema de investigación práctica, un tema de innovación, un tema necesario. Por ejemplo, lo que decía ahorita Alejandro, ¿cómo construir esos respetos? ¿Cómo se está trabajando para, se dice que hay que hablar sobre la parte sociológica, la parte antropológica, pero ¿cómo se construye? ¿Cuál es la política pública? ¿Qué necesitamos hacer para trabajar en esos respetos? Entonces, una gran tarea también por ahí que creo que vale la pena que sigamos avanzando y discutiendo como lo propuso ahorita Alejandro, obviamente entre otros aspectos muy interesantes. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer el uso de la voz? Adelante, Eliseo, por favor. Muy rápidamente. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, en efecto, muy cierto lo que plantea el doctor Alejandro. En efecto, no solo tiene que ver con lo indígena, mencionó el tema migrante, que también, por ejemplo, aquí en México, a través de toda la entrada que existe, bueno, en todas las fronteras del mundo, me parece que en todas las fronteras del mundo, así literal, Europa, etcétera, América Latina, pues tenemos también un tema ahí de multiculturalidad a través de la cuestión migrante. Pero se me vino a la mente justo cuando el doctor Alejandro mencionaba ahí un tema de las minorías o de esos aspectos que de pronto no se ven, pero que también inciden en lo cultural. Y justo yo el día de ayer, yo recientemente llevo 2 meses acá en Chiapas, y obviamente también las cosas ya cambiaron sobremanera, además de haberse acentuado, además de que en Chiapas históricamente han habido, digamos, lo vamos a llamar así, choques culturales en temas indígenas, pues se ha abonado recientemente también el tema de las diversas culturas a través de migrantes. Pero además se está sumando en la actualidad temas que tienen que ver, por ejemplo, con la narcocultura. Bien. Antes en Chiapas era muy común escuchar la marimba, la música tropical, no sé, como que la marimba nos identificaba. Yo recientemente he entrado a TikTok, a Facebook, y ya es muy común escuchar con imágenes de todos los paisajes que tiene Chiapas, narcocorridos. Y resulta que los narcocorridos lo que nos dicen es que pues el cártel de Sinaloa o el cártel de no sé qué nos están salvando, nos están cuidando, etcétera, 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 etcétera. Pero es un aspecto cultural que incide principalmente en las juventudes y que las juventudes lo están adoptando como propio. De tal manera entonces que pues es una concepción cultural, es precisamente una abreviación cultural que tiene que ver con esos narcocorridos, pues que de cierta manera afianzan y hacen que se vea con toda normalidad. Justo hoy a las 5 de la mañana
digamos, sí, la madrugada del día de hoy, se dio un enfrentamiento entre los dos grupos pues, criminales, que ya sabemos cuáles son, y estamos hablando de 8 o 10 camionetas quemadas, más de 10 personas heridas, más de 2 o 3 muertos. Por supuesto, el gobierno tiene otros datos, eso ya lo sabemos, pero lo cierto es que se está volviendo normal, ¿no? Y este aspecto también con la narcocultura, no solo acá en el sur, sino en el norte y en todo el país y en muchas partes del mundo, pues también me parece que entraría dentro de estos conceptos que estamos platicando el día de hoy. ¿Sería cuánto nada más? Oye, qué interesante, porque efectivamente en las juventudes ahorita el ser narcotraficante es lo de hoy. Se les presenta, pues tengo dinero, tengo poder, ¿no? Eh, Finalmente es lo que estamos viviendo y qué fuerte, qué triste, qué complicado y hay que trabajar en eso, hay que generar estas políticas y efectivamente eh, eh, Silvia y Alejandro son de Argentina, pero todos los demás que estamos acá en México, en diferentes estados, estamos viviendo una ola de violencia impresionante y los capos del narco tienen controlados varios estados de la República. Y verdaderamente eso es también un tema importante en las políticas porque los propios gobiernos ya no están tutelando los derechos humanos, sino negocian con los propios cárteles. Entonces, nosotros como iniciativa privada somos los que estamos impulsando y sacando la luz para que la sociedad no se ciegue de todo lo que está pasando tristemente en varios estados de la República Mexicana. Pero bueno, creo que este es un fenómeno que tenemos que luchar y tenemos que erradicar. Nos gustaría escuchar más participaciones por ahí, no sé si el magistrado Gavino, Oscar, Eloy, Francisco, Rosario, doctora Irmas, Claudia, en fin. Nos encantaría escuchar también sus posturas en relación a los temas que han comentado desde la semana antepasada con Cecilia, ahorita con Eliseo, los planteamientos del doctor Nató, etcétera. Lo interesante es esto, ¿no? El compartir estas ideas. Así es que nos encantaría escuchar a alguno de ustedes. Mm. Vamos a hacerle como en la escuela. Vamos a decir, a ver, fulanito, ¿Sí me escuchan? adelante, por favor. Compañeros, colegas, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy interesantes estos dos conceptos. La verdad es que es cierto. Me llamó mucho la atención los textos. Tuve oportunidad de darle un vistazo. Cómo la ética social reafirma prácticamente estos dos puntos de conexión. Y en mi experiencia, cuando fui director jurídico en el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, se reafirmaban estos puntos de multiculturalidad. Yo recuerdo que trabajé en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, en Las Vegas, en donde la comunidad poblana es muy mayor y pues proviene prácticamente nuestros paisanos que están establecidos allá. El desplazamiento como fenomenología precisamente tuvieron unos choques culturales y es muy difícil de poder rescatar el origen propio de los mexicanos, ¿no? Cómo el efecto que tiene este choque cultural, pues rompe mucho y pues pone mucho sobre la mesa, pues los derechos, pues los derechos humanos de este contenido cultural. A mí me llamó mucho la atención cómo este fenómeno del desplazamiento, escuchando todas las experiencias, dado que yo reunifiqué, yo tuve la oportunidad que cuando trabajé allá, reunificamos casi 480 familias en varias ediciones, precisamente llevando a los padres de las personas que tienen una condición ilegal, bueno, irregular más que irregular, ilegal, a Estados Unidos, en esas reunificaciones de 20, 30 años
que no veían los padres a los hijos, ¿no? Y todo este fenómeno, ¿no? Este fenómeno, cómo pues están olvidados todos estos temas sobre estas pequeñas minorías, pero son muy mayores como fenómeno migratorio, ¿no? En Estados Unidos a mí me permitió visualizar todas estas necesidades, el gran rezago, no hay una política pública homologada, por el contrario, yo veo muy deplorables las condiciones en cómo están establecidos los migrantes mexicanos, y qué decir, los demás hermanos, ¿no? De Centroamérica y de Sudamérica, pero especialmente los mexicanos. Vaya que si se las han visto difícil incluso para el desplazamiento, todo lo que tienen que enfrentar. Y pues bueno, me parece que estos dos puntos de convergencia, la multiculturalidad y la interculturalidad, perdón, una expresión en ese juego de palabras, pues como de alguna forma esa inercia que sigue se hace vigente, ¿no? Como fenómeno. Yo creo que mucho se tiene que trabajar para, de alguna forma, en esos textos, pues reafirman prácticamente los temas de desplazamiento, como pues son manifiestas estos puntos importantes, ¿no? Muchas gracias, Oscar. De hecho, me gustaría, aprovechando tu intervención y bueno, aquí tomándole el uso de la voz al moderador, una disculpa, Eliseo, que ya ando también aquí de entrometido. Oscar, recuerdo, y tú has sido el precursor, de hecho, armamos un programa casi por ti, por tu excelente ponencia, cuando hablamos de cómo defender derechos humanos y cómo hacerlos valer en el caso del Estado mexicano a través del juicio de amparo. Cómo poder realmente convencer en derechos humanos que sí se pueden defender a través de juzgadores que conozcan y tengan esta herramienta fantástica de entender qué son los derechos humanos. Una pregunta, y que a lo mejor esto nos puede servir a todos. ¿Qué tanto podemos nosotros utilizar como una herramienta práctica la interculturalidad y la multiculturalidad para efecto de sustentar la defensa de los derechos humanos? ¿Qué tanto me puede ayudar esto como argumento para defender una causa de derechos humanos? Llámese cualquiera de los casos que hemos estado comentando. ¿De qué manera pudiéramos tratar de ver si sirve lo que teóricamente estamos comentando ahorita para una defensa de derechos humanos ante un órgano jurisdiccional? Sí, bueno, la recepción prácticamente de los derechos humanos, de ese contenido migratorio en México, pues yo creo que está en construcción. Definitivamente los jueces de distrito, que son los catalizadores de alguna forma de poder revisar el escrutinio de las autoridades a nivel de actos y de omisiones, yo no lo he visto. Ha habido realmente poca construcción en el diálogo jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana, pero vaya, a nivel de recurso doméstico, por el momento no ha habido, que yo he visto, no se han planteado temas sobre este sentido. Yo creo que tenemos grandes desafíos y retos para poder utilizar como recurso efectivo, por ejemplo, a nivel de amparo, ¿no? Yo creo que a lo mejor omisiones legislativas, pero todavía no están dados estos instrumentos, o sea, todavía no se han materializado estos ejercicios, ¿no? Sin duda, yo creo que es un gran reto desde esta trinchera poderlo hacer ver. Yo creo que la política migratoria pues demanda de que yo creo que que existan acciones colectivas en donde el gobierno pues se vea obligado, y no desde una política pública, sino judicializar la política migratoria en ese sentido. Me parece que es interesante que de alguna forma se puede plantear
pues obviamente eso implica explorar todo ese escenario, todo ese insumo en materia de migratoria, ¿no? De política migratoria. Sin duda tenemos una ley migratoria, un reglamento, ¿no? Pero también yo creo que México, al adoptar y adherirse en todos los tratados internacionales y más sobre estos temas como fenómeno migratorio, en mejorar las condiciones de vida, las condiciones que viven, por ejemplo, las personas que tienen esta condición migrante, ¿no? Yo creo que sí, de alguna forma, con acciones colectivas bien planeadas, desde el punto de vista de la estrategia de litigación de derechos humanos en materia migratoria, implicaría encontrar esos puntos de inflexión que nos permita emprender acciones efectivas como recurso efectivo. Y sí, yo creo que el juicio de amparo podría tener esa plataforma, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Eliseo, adelante. Gracias, Oscar. Bueno, nuevamente, prometo ser muy breve, pero a propósito de lo que plantea el doctor Sergio Arellano y también de la intervención del doctor Oscar Cornejo, me voy a permitir plantear brevemente, digamos, un caso práctico que a mí me tocó, digamos, tutelar cuando estaba yo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que tiene que ver precisamente con estos temas de cuestiones culturales y cómo finalmente a través de el sistema no jurisdiccional y particularmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues de cierta manera se permitió incidir en un tema eminentemente jurisdiccional. Lo planteo muy rápido. En el año 2020, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se perdió un niño. Es una noticia muy pública, van a encontrar información muy vasta. Se secuestran a un niño, es secuestrado este niño y entonces la Fiscalía General de Justicia del Estado inicia una búsqueda exhaustiva de ese menor, de ese niño secuestrado, pero ojo, de hecho el niño prácticamente, digamos que apareció después de ese secuestro, un mes después exactamente. Pero vean, ¿qué pasó en el contexto del secuestro de ese niño? Resulta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas de pronto emite una nota que también fue muy replicada en toda la República, donde dice: Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas desmantela una red de trata de personas. Me parece que eso es lo que se visualizó públicamente. Aquí yo me voy a permitir comentar, digamos, como que una realidad. Podríamos decir que la Fiscalía General de Justicia no encontraba al menor secuestrado, pero se le hizo muy fácil, digamos, fabricar por ahí delitos y decir casi: no encuentro a un niño secuestrado, pero rescato a 23 niñas, niños y adolescentes. El tema está en que en el ánimo de esta búsqueda del niño secuestrado, la Fiscalía entonces, de cierta manera, montó, por así decirlo, o integró 3 carpetas de investigación. Me voy a referir por cuestiones de tiempo solo a una. El tema consiste en que en una casa vivían una familia donde estaban las 23 niñas, niños y adolescentes, con 4 madres, una abuelita materna y un abuelito paterno. Estamos hablando que 23, 24, 25, 26, 27, 26 personas vivían en una misma casa. La Fiscalía inicia una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Las 4 mujeres son mujeres indígenas, la abuelita es indígena y el señor también es indígena. El contexto es que esta familia indígena que vivía en ese domicilio, pues prácticamente algunos niños, 3 niños eran lactantes, niños de 7 años de edad, 10 años de edad, 13 años de edad en general. Algunos niños iban a la primaria, otros niños no estudiaban, pero la mayoría de prácticamente las 4 madres de familia, incluyendo la abuela, todos eran artesanos. Entonces hacían productos para que vendieran en San Cristóbal. De cierta manera, las mamás elaboraban las artesanías y los niños, unos iban a la escuela y los que no vendían en la vía pública. De hecho, el parte policial de la fiscalía un policía dijo, pues yo vi que en el Parque Central
Unos niños le entregaban un dinero a sus papás, los seguimos y vimos dónde vivían, trata de personas. Digamos que en el día 1, el policía informa esa circunstancia, ¿no? De que vieron cuando los niños y niñas entregaban dinero a las mamás y los siguieron al domicilio. Eso fue el día 1. El día 2 a las 7 de la mañana practican una orden de cateo. Ese mismo día 1, digamos, ese día 2 de esta relatoría, que le estoy haciendo muy breve, escuchan en declaración a las niñas, niños y adolescentes, escuchan en declaración a las cuatro madres, y digamos en el día 3, es decir, al día siguiente de la orden de cateo, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra de las 4 mujeres por delito de trata de personas a las 6 de la tarde, a las 8 de la tarde ordenan la orden obsequian la orden de aprehensión, a las 10 de la noche la ejecutan y al día siguiente prisión preventiva oficiosa por el delito de trata de personas en contra de esas 4 mujeres. Las otras 2 carpetas de las que le hablo fueron las que la fiscalía se le integró al abuelito materno y al abuelito y a la abuelita paterna. Por cierto, el abuelito paterno, murió en la cárcel. El caso se lo quedó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hasta el día de hoy, los hechos sucedieron en el 2020, nadie ha dicho nada de ese tema. La Comisión Nacional solo atrajo el caso de las 4 mujeres. Bueno, en ese inter, y aquí ya vengo nada más para aterrizar lo que quiero compartirles, en ese inter, el Ministerio Público ordenó un dictamen antropológico. El Ministerio Público lo ordena en la etapa de investigación en su fase inicial. No obstante, de todos modos se solicita la orden de aprehensión, el juez la ordena, la ejecutan, y aún con esa salvedad, prácticamente el juez de control ordenó la prisión preventiva oficiosa. A los 2 o 3 meses de que las señoras estaban privadas de la libertad, se genera el dictamen antropológico. Y el dictamen antropológico lo que determinó es que esa práctica que realizaba esas 4 madres, el abuelito y la abuelita, pues era una práctica normal, era una práctica que culturalmente una familia indígena, digamos, de un pueblo diverso a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un contexto de extrema pobreza, pues implicaba obviamente que uno iban a la escuela, otros no iban a la escuela, los niños ayudaban a sus mamás, porque los padres de todos los niños, o sea, los esposos de las 4 señoras, viven en Estados Unidos. Entonces, esa práctica de que unos iban a la escuela y de que otros no iban a la escuela, de que las madres eran artesanas, de que los niños ayudaran a vender a las familias. Ojo, hago un paréntesis también, había otro tema ahí, otro tema también bastante, digamos, complejo desde el punto de vista jurídico. Muchos de los niñas y niñas no tenían acta de nacimiento, solo tenían constancia de alumbramiento y otras ni tenían tan siquiera constancia de alumbramiento. Eso implicó que durante esos 6, 7 meses que las señoras estuvieron en la cárcel, las niñas y niños estuvieron separadas no solo de sus 4 mamás, ni de su abuelito y de su abuelita, estuvieron separados de sus propios familiares, porque para el derecho positivo no había cómo acreditar el entroncamiento propiamente desde el punto de vista del derecho civil. Eso además lo pongo sobre la mesa, pero eso es algo que tampoco la Comisión Estatal se ha pronunciado. Finalmente, el dictamen antropológico se integra a la carpeta de investigación y eso derivó en que la Fiscalía del Ministerio Público solicitara el desistimiento de la acción penal, porque finalmente se acreditó que lo que para el derecho positivo, por así decirlo, para el derecho penal y para la Fiscalía era el delito de trata de personas, mediante el dictamen antropológico se acreditó que era una práctica culturalmente válida, atendiendo al contexto y circunstancias de esa familia. Finalmente, después de 6 meses, las mujeres obtuvieron su libertad, las 4 mujeres. No obstante, la Comisión Nacional sí emitió una recomendación, se la puedo compartir, de hecho es la recomendación 51/2022, porque a pesar de que las mujeres obtuvieron su libertad, de hecho sí se determinó que hubo violación a sus derechos humanos. Pero lo que yo quiero poner sobre la mesa aquí es cómo un dictamen antropológico, digamos, implicó o fue prácticamente la tabla de salvación para esta familia
que por supuesto fue vejada, fue mancillada, fue objeto de una arbitrariedad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas. Únicamente para poner sobre la mesa, pues digamos, como aspectos de la naturaleza cultural, y a través de un dictamen antropológico, pues se implicó entonces esa incidencia dentro del sistema penal acusatorio. Es cuanto, estimados, estimadas. Qué interesante. Muchísimas gracias, Eliseo. Oscar, adelante. Muy interesante, digo, pues, al final de cuentas, para los que operamos de alguna forma el sistema, evidentemente desde el punto de vista con el rigor técnico para acreditar una causa de justificación, me imagino, para poder desistirse incluso de esa pretensión punitiva por parte del Ministerio Público, evidentemente estamos en unas causas que justifican el actuar, ¿no? Y entran estas temáticas prácticamente de esas prácticas sociales que se llevan en estos grupos. Muy interesante, doctor Eliseo, muy interesante esos puntos. Pero miren, fíjense, aquí yo les quería compartir que me parece de gran utilidad y sobre lo que nosotros podemos tejer o hacer esta ingeniería instrumental, procesal, lo que yo les vengo diciendo. Fíjense lo que sostiene un tribunal colegiado, que quiero compartírselos para que, perdón que se los lea así, pero me parece muy interesante todo su contexto para poder tener toda esa aprehensión de cuál es el diseño a través de ese recurso efectivo donde podemos restaurar o resarcir o reparar ese tipo de garantías. Si me permiten ponerlas, fíjense lo que dice aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, se ve. Precisamente cuando nos vamos viendo sobre políticas públicas que no están muy claras, muy bien definidas, eso no es obstáculo para poderlas demandar, y es a lo que yo me vengo refiriendo, ¿no? Para los compañeros que no pertenecen, bueno, que no conocen nuestro sistema jurisprudencial a través de la Suprema Corte de Justicia, que crea esta plataforma precisamente y en aras de que todos los precedentes y tesis y jurisprudencias pues queden debidamente sistematizadas. Fíjense lo que nos dice sobre la omisión legislativa. No puede ponerse como excusa para el cumplimiento de un precepto constitucional. En la exposición de motivos del proyecto de decreto de la reforma 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el constituyente estableció que los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales deben reconocerse y tutelarse como normas programáticas, pero exigibles individual o colectivamente con plena eficacia jurídica, debiendo contar con garantías adecuadas para su protección. Para lograr ese objetivo, entre otros medios, se dispuso la atribución de los tribunales de la Federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite, no solo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que incurran los poderes públicos al desarrollar los derechos sociales, ya que dada su naturaleza prestacional, las omisiones son su principal medio de violación, expresándolo así el constituyente como un mandato claro y categórico, precisándose que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social. Ahora bien, con motivo de la mencionada reforma, la ley de amparo se contempla que ese juicio de amparo se proteja a las personas frente a las normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya que se promueva individual o conjuntamente por dos o más personas colectivamente. Tal es el caso de los derechos colectivos, cuya naturaleza es la supraindividualidad o indivisibilidad, elaborando así el concepto de afectación común al que resulta básico para la operatividad de la protección de los derechos sociales, que por su naturaleza inciden en un colectivo. Asimismo, en el artículo 77 de la citada ley se establece expresamente que los efectos de la concesión del amparo puedan versar sobre respecto de actos de carácter omisivo. En esa medida se colige que el juicio de amparo es un medio de control, o más bien un medio de defensa extraordinario que por mandato constitucional pues tiene objeto de resolver esas controversias de actos de naturaleza omisiva. Lo anterior en consonancia con la nueva redacción del artículo 1 constitucional, específicamente su párrafo 3,
en el cual se estipula que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, lo que de suyo implica, por parte del legislador, el desarrollo de leyes que doten del contenido y eficacia de este imperativo constitucional, que protejan y garanticen el abanico de derechos que prevé la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, pues el propósito fundamental es hacerlos operativos. En el plano fáctico, los derechos humanos a través de leyes secundarias que recojan los valores, principios y fines de dichas prerrogativas fundamentales. Por lo anterior, una omisión legislativa no puede ponerse como excusa para cumplir un precepto constitucional, argumentando dificultad o incompatibilidad que los efectos en cuanto al cumplimiento eventual de una concesión del amparo, lo que redundaría en una violación del derecho de tutela efectiva en el artículo 17 constitucional, que debe reflejarse en la disponibilidad de los recursos efectivos, sencillos y rápidos para dar respuesta y tutela restaurativa en cualquier violación, ¿no? Me parece que es una tesis de un gran alcance, definitivamente interpreta lo que yo les vengo reafirmando, ¿no? México, a partir precisamente de todas estas de estas reformas que sufrieron, mayormente de la judicial, pues ponen prácticamente el andamiaje para poder combatir estas cuestiones que no se resuelven con reformas que no lleguen a alcanzar y hacer la justiciabilidad de los derechos humanos de contenido, por ejemplo, cultural, ¿no? En donde ya el doctor Eliseo pues pone en tela de juicio pues este caso que nos ilustra muy bien ese fenómeno, pero en realidad yo creo que en el amparo pues tiene grandes retos para hacerse exigir este tipo de derechos, y así como lo mandata pues el primero constitucional, me parece que ese colegiado hace una buena interpretación y nos da pie a que este tipo de situaciones en las que de los que este tema da cuenta, por supuesto, se puedan llevar bajo el escrutinio constitucional, bajo el recurso efectivo que es el amparo. Insisto. Muchísimas gracias, qué interesante, Oscar, muchas gracias. Bueno, pues abre más el abanico, o sea, todo esto da para una gran creatividad, un gran estudio, una gran profundidad, argumentar, sobre todo, yo creo que esa es la palabra mágica, argumentar bien con todos estos elementos que tenemos, con estos huecos o con estos vacíos, por un lado, cómo se puede generar este andamiaje de la protección de derechos humanos. Muchísimas gracias. Silvia, no sé si quieras compartirnos algo, queremos escucharte. Hola, Adelante, Silvia. hola. Sí, quería compartir algo. En primer lugar, estaba escuchando desde el inicio que se habló alrededor del concepto de cultura. Me parece que quizás como aporte o como para ser pensado, de que más allá de las identidades materiales que venimos hablando, las distintas categorías que se presentan en distintos tiempos y espacios, en Argentina, en México, me parece que también un concepto más amplio de cultura, me parece que tiene que ver con hablar como de los modos de ser y hacer que tiene, digamos, que tienen, que cada país tiene, ¿no? Que cada sociedad tiene. Y en ese sentido, me parece que está bueno ver, por ejemplo, cómo también la cultura es cómo esa sociedad y los distintos componentes de la sociedad, desde el rol que cada uno estemos, sea acá desde el ámbito del Poder Judicial, abogados o los mismos ciudadanos, cómo resolvemos nuestros problemas. Es decir, cómo, también hay un concepto de cultura que es, la cultura también es cómo cada sociedad resuelve, qué respuesta le dan sus problemas, porque hasta ahora lo que venimos hablando son de distintos problemas, ¿no? Particulares, que varían. Hemos hablado un poquito de la Argentina, pero también se ha hablado mucho de México, del tema indígena, del tema migrante, bueno, y Alejandro también completó un poco más. Entonces, bueno, nada, me gusta acercar un poco como que yo creo que es abarcativo, me parece que una sociedad también se describe de la manera en cómo resuelve sus problemas, cuál es la respuesta que le da. Ahora estaban hablando también del problema que tiene, mencionaste recién el problema que tiene México, que algo conocemos desde Argentina con el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué
respuesta se brinda desde el gobierno. Eso es también la cultura me gusta ese raje y que sí, por eso lo traigo pero bueno, quiero hacer también un aporte concreto, que a veces hablar de casos concretos es como mucho más ilustrativo. Y me vino a cuenta que hay un caso en la Argentina de la comunidad menonita. Nosotros tenemos varias comunidades menonitas que están ubicadas también hay en Paraguay, en Brasil, pero en Argentina tenemos en varios puntos de la Argentina estas comunidades menonitas que son comunidades que viven digamos, básicamente tienen una economía basada en la agricultura, son bastante desarrollados económicamente, pero desde el punto de vista cultural viven, digamos, de acuerdo a parámetros más o menos del siglo XVI, XVII, no aceptan la tecnología, el rol de la mujer es muy recortado, etcétera, etcétera. Yo he tenido oportunidad de visitar y realmente es, como decía recién Alejandro, como mencionaron ustedes, un choque cultural. Por ejemplo, para nosotros produce un choque cultural, porque hasta la vestimenta es una vestimenta de otro tiempo histórico. Sin embargo, con respecto, esa comunidad es respetada, por ejemplo, desde el punto de vista de cómo tienen que educar a sus hijos. Los chicos no van a la escuela, eso generó en algún momento dado un conflicto de derechos, porque en realidad los chicos no van a la escuela, no van a una escuela, no tienen una educación ni pública ni privada como tienen el resto de la sociedad, sino que ellos se educan de acuerdo a la manera que ellos quieran. Tienen una educación muy rudimentaria que se restringe más que nada a temas de trabajo, aplicados al trabajo, poco arte, poca cultura, etc. Es muy particular. Sin embargo, ellos, digamos, han sido respetados y no tienen obligación de ir a la escuela. Son educados, digamos, ahí dentro de la propia comunidad. Entonces, ahí hay un conflicto dentro de lo que es el deber o la obligación del Estado de que también se respeten, digamos, o se respeten los símbolos patrios, que voten, una serie de cosas que es común a todos los ciudadanos, pero ellos viven de acuerdo a esa comunidad. Ahora, este tema no es, a diferencia de lo que han mencionado acá, no tengo entendido, no sé si lo quiere ampliar después Alejandro, es más que nada que acá no se ha impuesto tanto que ellos puedan conservar, digamos, sus costumbres y tradiciones por una cuestión de algún tipo de acción judicial o recurso judicial. Yo creo que más que nada se ha tomado en cuenta ahí el aporte económico que hace esa comunidad a la provincia. Es decir, es una comunidad que tiene un cierto desarrollo económico y eso, digamos, ha marcado, o sea, que es un factor de otro orden. Entonces me parece que eso también, me parece que nosotros lo tenemos que tener en cuenta, es decir, no hay solamente factores que tienen que ver con lo jurisdiccional, con lo jurídico, con lo legal, hay otros factores que a veces contribuyen a que haya una tolerancia. Acá hablamos del tema de tolerancia. Hay una tolerancia o un respeto a la diversidad de esta comunidad que vive de acuerdo a sus propios parámetros. Y que es toda una experiencia, digamos, tomar contacto con ellos. Bueno, ese quería aportarlo como un ejemplo, pero bueno, con estas particularidades que yo vi de la experiencia de haber tomado contacto con esta comunidad. Muchísimas gracias, Silvia. No sé si hay una segunda participación, Eliseo, Oscar, no tengo las manos levantadas. Adelante, Oscar. Yo creo que es muy interesante este tema. Yo creo que esto nos pone realmente a estudiar y ampliar esta cosmovisión sobre estos derechos humanos. Pero pues bueno, yo creo que ya los países deben de ser muy sensibles y muy receptivos en prácticamente en dinamizar lo que es derecho a la cultura, ¿no? Pues prácticamente entendiendo esto como un derecho universal,
pues que no abarcan nada más las cuestiones de expresiones culturales, sino pues, afianza también el reconocimiento y pues el respeto a la diversidad cultural. Precisamente la finalidad es que se promueva esa convivencia pacífica, ¿no? Un diálogo intercultural, cómo se conecta, ¿no? Pues todas esas culturas, y pues va con un fin último, pero también yo creo que también un fin práctico y útil, que sería que todos estemos en el mismo plano de igualdad de oportunidades, ¿no? Para todas las personas y todos los grupos culturales. Yo concluiría con esta conceptualización, ¿no? En donde pues prácticamente estos instrumentos como la interculturalidad y la multiculturalidad, la primera pues prácticamente es la que hace vivo estos fenómenos. De acuerdo. Muchísimas gracias, Oscar. Pues bueno, le cedo finalmente el uso de la voz a nuestro moderador, a Liceo, pues para el cierre de esta tertulia, no sin antes agradecerles que nos hayan acompañado. Y muchas gracias, Eloy, por haber sido hoy quien dirigió esta tertulia. Te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Adelante. Ok, no, solo me parece que el doctor Alejandro Nató quería hacer uso de la palabra, me parece que, por favor. Adelante, por favor. No, simplemente quería adosar una tensión de derechos que existe, que generalmente se da en casi todos nuestros países, que es esto de el querer ejercer la cultura de cada quien en lugar. Y esto no me parece menor, porque cuando alguien, como contaba Silvia, caso cuando alguien quiere esgrimir el derecho humano a la diversidad cultural, que está basado en la Declaración de la UNESCO, y que lógicamente tiene que tener un derecho y tiene que tener un lugar como espacio referencial, identitario, y cada Estado debería abrirle ese lugar. Hay una tensión muy fuerte con lo jurídico del lugar donde se pretende hacer esos derechos y efectivizar esos derechos. Y acá es donde viene el tema del velo en Francia, es donde viene el tema de la ablación de clítoris o la mutilación femenina de los países árabo-musulmanes dentro de nuestros países, o ejercer la religión de otro en otro lugar. Yo si quiero ir a una iglesia en Arabia Saudita difícilmente consiga ir, me dirán, mira, anda a tu país a hacer esto. Acá yo tuve la oportunidad, y esto sí lo quiero contar porque fue, y gracias por darme estos 2 minutos nada más, fue algo que cuando era defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, lo viví en carne propia, es que la comunidad boliviana quería hacer un tinku, que era una fiesta, un festejo, donde la comunidad del norte de Potosí, que es cultura, de entregarle sangre a la Pachamama después de pegarse. Se pegan y le quieren entregar sangre a la Pachamama. De hecho, lo hacen en el norte de Potosí. Pero acá tenemos una comunidad boliviana muy grande, muy, muy grande, en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina también, donde ellos pidieron festejar el Tinku, que se festeja el 3 de mayo, que es golpearse hasta entregarle mucha sangre a la Pachamama, y algunos se matan en esos golpes. Entonces, claro, le piden el corte de calle a la policía, y la policía, para no tomar una decisión, nos envía a la Defensoría del Pueblo para que nosotros digamos, para que ustedes sepan, la Defensoría del Pueblo es como la Procuración General de Derechos Humanos de ustedes. Es un organismo, es el Ombudsman o el Ombudsperson, es el organismo similar. Y cuando digo Ombudsperson no es porque el nombre verdaderamente corresponda, pero sí hubo un movimiento feminista muy fuerte para cambiar el nombre, aunque el origen no sea un origen de anglosajón, viene de Escandinavia esto, ¿no? Viene de Suecia. Pero bueno, es un término sueco que termina siendo tironeado por cómo suena, por la resonancia. Por eso se ha cambiado por Ombudsperson. Entonces esta figura mandan este conflicto a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y yo tuve que definir si bien vos tenés derecho humano a la diversidad cultural, si eso se puede hacer contradiciendo principios que son rectores dentro de la estructura jurídica de mi país, como ser la integridad física y salvaguardar la vida de las personas. Y la verdad que
que es un tema de tensión de derechos que en casi todos los países se dan. Entonces me parece que es fundamental buscar más instrumentos dialógicos que hacer prevalecer la ley. Cuando ustedes decían, ¿qué tipo de instrumentación hay? Hay un mundo que existe hoy en día, que es la justicia dialógica. Cada vez la justicia también abre espacios dialógicos para que se pueda reconocer la cultura del otro o la posición misma del otro, pero que se pueda hablar dentro de lo que es el sistema mismo judicial, ¿no? Estas instancias de conciliación que hay dentro del juicio mismo como para poder escuchar. Bueno, esto de poder ser oído, el derecho a ser oído, ¿cómo tiene que ser parte de lo que es el derecho humano a la diversidad cultural? Entonces, mezclar esto de esta dupla, este dueto entre el derecho a ser oído y el derecho humano a la diversidad cultural, pero con la habilitación de espacios para eso. O sea, acá viene el tema de los síes y los noes. ¿Cuántos noes tengo en mi estructura jurídica? ¿Y cómo habilito los síes para que el derecho humano a la diversidad cultural pueda verdaderamente efectivizarse? Si no, siempre voy a cerrar este derecho. A eso quería llegar, a la búsqueda de mayor tipo de espacios dialógicos dentro de lo que es el mundo judicial y el mundo de la cultura, también de la instrumentalización de los derechos. ¿Cómo se dan más espacios dialógicos dentro de lo que puede llegar a ser la toma de decisiones en el ámbito administrativo? Por ahí voy con lo que quería agregar nada más. Disculpen que tomé la palabra justo cuando estaba cerrando el liceo. Mil disculpas. Gracias, Eliseo, por darme la palabra. No, bien, muchísimas gracias. De hecho, me voy a permitir retomar un tanto lo que usted refiere. De hecho, en un principio, en alguna de las conclusiones que hice al final de mi primera intervención, hablaba justamente de esa parte, ¿no? De que finalmente en un país, en una nación, pues de cierta manera convergen el sistema jurídico, el derecho positivo propiamente dicho, convergen los sistemas normativos indígenas o usos y costumbres y, por supuesto, los derechos humanos. Me parece que lo que usted ha planteado ha sido precisamente una especie de, lo vamos a llamar así, de enfrentamiento entre usos, costumbres, entre lo cultural de una región y el derecho positivo, y cómo, a final de cuentas, desde la perspectiva de los derechos humanos, usted planteaba bien algo que yo comulgo mucho con ello, de que prácticamente muchas veces para hacer que coexistan de manera armónica sistemas normativos indígenas o usos y costumbres o prácticas o simplemente prácticas culturales de una comunidad determinada, llámese migrantes, llámese indígenas, llámese etcétera, y el derecho positivo o el sistema jurídico y los derechos humanos, pues evidentemente tiene que haber un diálogo intercultural, porque entonces si nos ponemos en la postura etnocentrista de que el derecho positivo o lo que se le llama monismo jurídico, que se refiere a, bueno, pues tiene que imperar lo que dice el sistema jurídico, lo que dice la Constitución. Pero por su parte, los pueblos y comunidades indígenas o migrantes o la cultura que sea dicen, no, pues es que mi cultura es la válida, la única. Entonces no vamos a llegar nunca a nadie. O sea, si un sistema jurídico le pretende imponer a sistemas normativos indígenas o usos y costumbres, si cada uno pretende imponerse sobre el otro, me parece que no vamos a llegar a nada. Entonces, sí, tiene que llegar un momento en que nos tenemos que, digamos, sentar a dialogar. Bueno, y eso yo le denomino, si no sé si en algún momento lo he leído en algún otro lugar, como diálogo intercultural. Y definitivamente hay, claro. Es diálogo hay que sentar. Diálogo intercultural, perfecto. Desde el momento en que alguien pretende imponerse sobre el otro, sobre los otros, me parece que ahí no llegaríamos nunca a nada. Bueno, ese es un primer punto y agradezco mucho su intervención y yo cerraría esa parte. Ahora, ya como también aquí la idea pues es también muchas veces poner sobre las mesas temas, yo pondría un tema final y ya con esto cerraría. Y es algo que me parece que no debemos dejar pasar, y es todo aquello que tiene que ver en la actualidad con el famoso ciberespacio, ¿no? Tenemos ahí plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, donde también aspectos y posturas culturales pues están girando
están girando en el ciberespacio y por supuesto que inciden en la realidad social. Y me voy a regresar al tema de la narcocultura o al tema del narcotráfico, que me parece que también es un tema mundial, y quiero poner sobre la mesa o recordar algo que recientemente aconteció. No recuerdo exactamente en qué país se llevó a cabo recientemente el festival OTI, pero por ejemplo, recuerdo que el que estaba a cargo de este festival OTI impidió que, por cierto, un cantante mexicano conocido como Peso Pluma, que por cierto hace apología a la cultura, justamente acaba de salir un reportaje 3 o 4 días anteriores a donde refieren que su último éxito, que tiene millones ya de reproducciones en redes sociales en todo el mundo, este muchacho Peso Pluma, hace alusión, precisamente de acuerdo a un reportaje de la EDEA, a un personaje, digamos, de alta envergadura dentro del narcotráfico. Pero entonces vemos cómo en redes sociales esta narcocultura sigue creciendo y no hay quien le ponga un límite. Pero al menos se me hizo muy loable esta postura del titular o del encargado del Festival OTI, que por cierto también fue muy cuestionado, de que impidió que este personaje fuese y cantase este tipo de narco corridos en un festival de esa naturaleza. Y digo a propósito porque el doctor Sergio Arellano hablaba precisamente en este marco de la cultura, de políticas públicas o de acciones gubernamentales o de acciones legales para frenar ese tipo de cuestiones. Y en ese sentido me parece que una política pública ideal o una práctica legal idónea sería impulsar iniciativas de legislación o lo que sea que tenga que hacerse para que en las plataformas digitales este tipo de narcocultura pues cesara. Yo lo pongo nada más sobre la mesa y sería cuanto ya en lo que respecta a mi participación. Muchas gracias a todas y a todos y también al doctor Sergio Arellano Rabiela pues por esta oportunidad. Muchas gracias, Eliseo. Está con nosotros Cecilia también. Gracias, Cecilia, por haberte conectado por acá con nosotros, nuestra expositora. No sé si andes por ahí todavía, Cecilia. Sí, buenas noches a todas y a todos. Una disculpa, pero ando con un tema personal y de salud y apenas pude encontrar señal también por acá en Oaxaca que andamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos ya con el cierre de este tema tan polémico e interesante de la multiculturalidad, la interculturalidad, la pluriculturalidad y bueno, tantas cosas que van surgiendo en torno a los derechos humanos. Pues, Eliseo, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a todas que nos hayan acompañado. Muy buenas noches. Nos reunimos la siguiente semana. Que descansen. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Descansen. Saludos. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Buenas noches.